Ahí está Sardinela. Qué luce. Y escuché que se va a casar. Pobrecita. Patética. Hola. Hola. Ey, es contigo. Disculpa, no me percaté. ¿Te la regaló tu esposo asignado? Ya todos en el colegio lo saben. No tenía conocimiento de eso. Sí. Incluso hay algunas teorías conspirativas. Unas graciosas y ridículas, pero algunas no tanto. ¿No te molesta? ¿Qué lo de mi esposo asignado o las teorías conspirativas? Las dos cosas. Bueno, por lo menos una de esas teorías ya queda descartada. ¿Cuál? La que dice que eres miserable porque te da asco tu esposo asignado. Eso es parcialmente cierto. No, no lo creo. No por la manera en la que ves esa carta. No sé qué decirte. Luisana, Isabela. ¿Te me acercaste solamente para preguntarme eso? disculpa. Tenía mucha curiosidad. Tranquila. Fue un placer conocerte. Bueno, agradece que eres una de las personas que tiene el placer o la desgracia de conocerme. Bueno, por lo menos ahora va a ser más fácil acercarse a ti. Moshi Moshi. ¿Qué es eso? Haberte dado mi número es el peor error que he cometido en toda mi vida. ¿Qué idiota eres? Ahí. El ratón Pérez te trajo algo. ¿Tomas esto en clases ahorita? Te hice una pregunta. Sí, me trajo algo. ¿Y tú dónde estabas? En mi casa. ¿Por qué no contestas? Necesitaba un break de todo este desastre, ¿sabes? Los últimos días han sido diferentes. ¿Por lo de Is? Ella te contó, supongo. ¿Ya se arreglaron? Sí. ¿Cómo? Alex. ¿Alex? ¿Alex? ¿Estás molesta? No. ¿Sabes? Nunca te he preguntado qué opinas tú de él, de Alex.
Creo que es una persona con una personalidad bastante fuerte. Tendrá sus razones, supongo. Pero aún así él confía mucho en ti. Sí. ¿Y tú? ¿Te enamoraste de Is? ¿Para ti qué es eso? Estar enamorado, no sé, el amor. ¿Qué significa eso para ti? ¿Por qué esa pregunta? Solo no estoy muy claro. Pienso que es cuando tus ojos comienzan a seguir a alguien y lo buscas alrededor cuando no está. Cuando ansías conseguirte con esa persona en el colegio y te decepcionas cuando no sucede. Pero si sucede, eres la persona más feliz por el resto del día, aunque sabes que tienes biología en el último bloque. Cuando estábamos en primer año de bachillerato, pensaba esas cosas de niña. Salir contigo, ir de viaje, ir a comer, ir al cine. No sé, a brincar por ahí. Y es muy cómico, porque en las convivencias que estuvimos ni siquiera llegamos a hablar. O sea, te la pasabas con Ronald. Cuando estábamos en tercer año, hablaba con mis amigas sobre besar chicos. Y no podía imaginar que mi primer beso fuese con alguien que no fueras tú. Pero lamentablemente lo fue. Sí recuerdo claramente el día que nos rayamos las camisas, que me dijiste que querías decirme algo. Me puse súper nerviosa, muy nerviosa. No sabía qué hacer. Me quedé esperándote afuera. Pero nunca te apareciste. Ya cuando estábamos en quinto, quería que estudiáramos en la misma facultad. Todavía seguía. Quería que estudiáramos en la misma facultad, que estuviéramos juntos, tuviéramos todas las materias juntos, ir a tu casa a estudiar, a hablar. Aún cuando mi papá quería que estudiara en Caracas, decidí quedarme. Hasta el día del parque. La persona a la que quiero se siente de la misma manera que yo. Me mira de la misma manera que yo lo miro a él. Pensaba, si esto es un sueño no quiero despertar jamás. Pensé que todo iba a terminar ahí. ¿Por qué? Porque no soy tu esposa asignada. No soy tu esposa asignada. Y cada día me enamoro más y más de ti. Y lo sé que no tenemos oportunidad juntos. Sabes, cuando te llega la notificación, cualquier persona que hayas querido anterior pasará a ser una farsa, una mentira. ¿Sabes? Ella es inteligente, es linda, es compasiva, es refinada y elegante. Y lo veo en tus ojos. Sé que te enamoraste de ella. Y no sé si sientas lo mismo por mí. Pero yo todavía te amo, Tomás. Más que hace 9 años.
Más que hace 5 meses cuando te me confesaste. Más que ayer. Y quiero que me digas la verdad. Quiero que seas honesto como lo fuiste en el parque. Yo no soy la misma persona del parque. De alguna manera Isabela se metió dentro de mi piel. De alguna forma creó una chispa dentro de mí. Y ahora es una chispa que se convierte en un incendio que no puedo controlar. Alex, quiero decirte unas cosas. ¿Sabes qué es lo peor? Los dos se pusieron de acuerdo para inventar eso. Me parece una tontería. No es ninguna tontería, es bastante peligroso. Una tontería. Que se peleen por algo que ni siquiera es problema de ninguno de ustedes. Pero Tomás es nuestro amigo, ¿tú qué esperas? Ustedes tres peleándose y Tomás feliz viviendo su vida. ¿Tú crees que en serio sea así? Es posible, quizás sí, a lo mejor. No sé. Pero a mí me sigue pareciendo muy idiota lo que están haciendo ellos dos. Ellos dos y todo el mundo. Me voy. Tengo que hacer una diligencia. Pero yo que tú, no me doy mala vida. Tomás no se la está dando, créeme. Alex. Isabela, llevo tiempo acá, ¿no me viste? Para mí. Tú dijiste que querías un caballo, ¿no? Lo más cercano que pude conseguir. Te ves hermosa. Gracias.
Querías ir al observatorio. Ya he ido antes igual, así que... Si hubieses querido ir en serio, me hubieses dicho. Yo te hubiese acompañado sin problema. Eso tiene una solución. ¿Sí? Lo podemos dejar para una segunda cita. ¿Qué te hace pensar que habrá una segunda cita? Bueno, supongo que me voy a tener que esmerar. Sabes que sonríes mucho más que cuando nos conocimos. Ya no eres tan idiota. ¿No? Tan. Karina. Luisana, Luisana. hice una amiga nueva. No pareces tan sorprendido. Siempre supe que podías hacer los amigos que quisieras, cuando lo quisieras, así que no estoy sorprendido. A veces siento que me tienes en muy alta estima. Tengo mis motivos. Se la pasa preguntando por ti, está loco por verte. Y fuimos a Macerata, jugamos. Era demasiado mala jugando maquinita. ¿Qué quieres hacer la próxima semana? Podemos vernos con Alex y con Sara. Podemos ir al observatorio. Podemos ir al teleférico. Podemos ir a montar caballos. En la culata. ¿A ti te gustan los caballos? Podemos montar caballos. A mí me dan miedo, pero... Deberías ir tú con ella. Con Sara. No. Yo no puedo recordar cómo era mi vida antes que me llegara la carta. Yo era una persona rutinaria. Siempre estaba estudiando. No salía, no tenía amigos. Todo en mí cambió. Hasta hice una nueva amiga. Y aunque suene tonto, desde que te conocí a ti y a Sara, hubo un cambio en mí. Ustedes transformaron la Sardinela en Isabela. Existe un antes y un después. Conseguí la forma de romper el compromiso. Ninguno de los dos sale afectado. Tarda, pero funciona. No quiero. No quiero. Es la única forma en la que tú y Sara sean felices. Pero es que no quiero, o sea, no. No quiero, Isabela. Tú siempre has estado enamorado de Sara. Puede ser. Yo quiero muchísimo a Sara. Ella siempre ha sido un apoyo para mí. Mi primera amiga. Y si tú quieres a Sara y yo la quiero, tenemos que hacer todo para que ella sea feliz. Y también quiero que tú lo seas. Créeme que es lo correcto. Lo correcto.
Isabela. Gracias por todo lo que hiciste por mí en estos últimos meses. ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo cuando sea. Eres una persona única. Te quiero. Yo también te quiero. Ah, pero mira quién está aquí, Luis. uno de los hijos regados del ministro. Sara, tenemos que hablar. Buenos días a todos. Hoy tengo el inmenso placer de dirigirme a este pueblo valiente, a este pueblo poderoso. Dile. Alfredo, dile tú, o le digo yo. No. A este pueblo que tengo el honor de llamar mío. Sora ya me habría dicho. No lo hizo. Están hablando paja. Ay, por En favor. su defensa no te mintieron. Solo te omitieron el hecho de que estabas emparejada con Tomás. Y que de la noche a la mañana el software cambió de opinión. Me siento sumamente honrado por la confianza que el presidente y ustedes, el pueblo, han depositado en mí. A cambio de esto, les quiero dejar un legado. No solamente para ustedes, sino para sus generaciones futuras. A Isabel igual le iba a llegar la notificación. Ella forma parte de un experimento llamado el caso Yukari. Solo que originalmente no era con Tomás. Ya Tomás e Isabela saben. Ellos no saben nada, A nadie le hemos dicho sobre esto. ni tampoco sobre tu parentesco consanguíneo. Tienes que saber que, si esta información sale a la luz, el sistema de notificaciones perderá credibilidad. Pero si la usan para sobornar a tu papá, podrán revertir el compromiso. Pobrecita Cachán. El hilo rojo de la ciencia puede ser manipulado. Ya que alguien entró al sistema e impidió que Tomás y tú fueran emparejados. ¿Pero quién? Todos los venezolanos a partir de los 16 años de edad entrarán en el sistema de notificación de la ley Yuntura. Gracias. Las brechas han sido cerradas. Los errores han sido finamente corregidos. Gracias. Así que ahora comienza una nueva era. La era Yukari. La alegría garantizada. Un futuro estable. Creo que necesitas esto. Mira, estoy en horas laborables. Tienes la delantera. No está envenenado. ¿Qué es esta mierda, weón? Ya eres un hombre.
Deberías empezar a ver como uno. O sea que no solo estás escapado, sino que también estás bebiendo miche. Quería enmendarlo de ese día. Creo que es demasiado tarde para eso igual. No es por tu culpa ni nada por el estilo. ¿Sabes? Hace años pasó algo similar en mi línea de trabajo. Ellos eran novios de adolescente. Se amaban con locura. Eran el uno para el otro. Pero un día, a ella le llega su carta de emparejamiento. Te amo. Si tú me lo pides, yo rechazo mi carta. Huimos y seguimos juntos. Eso dijo ella. Él, siendo el cobarde que es, pensó que dirían sus amigos, la sociedad, su familia, y en qué problemas se iban a meter. Y el muy cobarde decidió terminar la relación con ella. Pero pasó algo con ellos después de eso. Ella se terminó casando con su pareja asignada. Lo llegó a conocer. Se enamoró de él con locura. Pudo superar a su ex. Y es la mujer más feliz del mundo. Él por otro lado, también se terminó casando con su pareja asignada. Entre más conoció a su pareja asignada, más se da cuenta de cuán de verdad amaba a su ex. Al punto de que hoy en día él y su esposa son simplemente conocidos. A él le costó mucho superar a su ex, pero después de un par de años, pudo ser amigo de ella, al punto de que hoy en día trabajan juntos. Pero años después, se dio cuenta de que había una sola respuesta correcta. ¿Cuál? Él simplemente tenía que seguir sus sentimientos. Tenía que dejar de ser un cobarde e ir por ella, sin tener que pensar en las consecuencias o qué iban a pensar los demás. Pero no hablemos más de ese pobre diablo. Un miserable que no necesita atención. Tú eres un buen muchacho, ¿ok? Carlos. ¿Es posible estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? Eso me hace una basura, una mala persona, un egoísta. No. Solamente te preocupas demasiado por los demás. Pero no puedes estar enamorado de dos personas. Puedes amar a dos personas, pero solamente puedes estar enamorado de una. Lo sé yo muy bien. Creo que tú tienes la respuesta en tus manos. No entiendo. ¿Esa es toda la historia? Es todo lo que escribe en el diario. Pero, ¿qué pasa después? Creo que necesitamos un día más.